Hoy nos acompañan Wilman Terán, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura y ex juez de la Corte Nacional de Justicia, y Jorge Peñafiel, asambleísta por Pichincha del Movimiento Construye. Es el proponente del juicio político en contra de 3 vocales de la Judicatura. Bienvenidos a un nuevo programa de Políticamente Correcto, espacio de periodismo, análisis y conclusiones. Hoy tendremos una emisión especial porque los 2 protagonistas de uno de los temas más sensibles por los que atraviesa el Ecuador están en esta mesa. Los graves problemas de la justicia se analizarán en un frente a frente desde la perspectiva del presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y la del legislador que quiere llevarlo a juicio político, Jorge Peñafiel. De esta manera, buscaremos despejar 2 dudas urgentes que embargan a la sociedad ecuatoriana: la complicidad de los jueces en la espiral de violencia que nos aterra y la preocupante ruta hacia un eventual escenario de impunidad política. Claudia Roura nos trae a colación el primer diagnóstico del programa. El Consejo de la Judicatura tiene en sus manos uno de los procesos institucionales más delicados del momento, el concurso para la selección de 7 jueces de la Corte Nacional de Justicia, que, como se espera, debe ser transparente e idóneo. Sin embargo, las críticas que Wilman Terán, titular de la Judicatura, acumula por los aparentes vicios de este proceso están a punto de hundir en la desesperanza lo que queda del sistema judicial ecuatoriano. No solo colegios profesionales como el de abogados de Pichincha, universidades, bloques legislativos como Construye, ADN y ahora el Partido Social Cristiano han mostrado su preocupación por la agenda de Terán. Las alertas llegan incluso desde la Misión Internacional de Observación, alegando el hermetismo de Terán y su compañero, el vocal Javier Muñoz, por este concurso donde los aspirantes están a merced de la agenda interna de la Judicatura. El vocal de oposición y expresidente del organismo, Fausto Murillo, habla de las serias anomalías de este proceso de renovación de jueces que ya se vio empañado semanas atrás por la incomprensible decisión de extender hasta por 6 años el periodo de 6 jueces penales que debían salir en 2024. La duda que flota en el ambiente es que todo este proceso está dirigido a fortalecer políticamente a la Revolución Ciudadana y su máximo líder, el expresidente Correa, con sentencia en firme por corrupción. Mientras tanto, el país no logra comprender por qué muchos jueces de la República siguen favoreciendo con los fallos al crimen organizado cuyos cabecillas han sido liberados. Todo lo anterior provocó que en los últimos días la agenda de fiscalización de la Asamblea pusiera en la mira el nombre de Terán y otros 2 vocales, Muñoz y la destituida Ruth Barreno, para un juicio político que se materializaría recién a finales del próximo año. Bien, gracias Claudia por esta primera aproximación del tema que vamos a tratar esta mañana, que nos convoca este domingo. Y empezamos el frente a frente con el asambleísta Jorge Peñafiel para que nos explique, asambleísta, ¿cuál es la arquitectura? ¿Por qué usted quiere enjuiciar a Wilman Terán y a otros 2 jueces y una ex vocal de la Judicatura en la Asamblea? Muy buenos días, estimado Carlos. Un saludo al doctor Terán y un saludo a toda la audiencia. El doctor Terán, ciudadanos, compañeros, es responsable político del fracaso del sistema judicial ecuatoriano. En la actualidad, solo para dar datos, en el año 2023 se han incrementado en 85% las extorsiones en el país, los asaltos a locales comerciales en el 37%, los asesinatos en 3.513 asesinatos y la tasa más alarmante de todas, los crímenes violentos se han superado de 7 que teníamos hace más de 12 años al día de hoy que estamos en 44 por cada 100.000 habitantes. Esta situación es insostenible. La ciudadanía clama por seguridad, clama por justicia. Asambleísta, ¿y qué tiene que, perdón que le interrumpa, qué tiene que ver ahí el doctor Terán en estas cifras de violencia donde también se podrá decir que la responsabilidad es de la policía, de los fiscales, del gobierno, en fin? Las responsabilidades del doctor Terán y de los vocales porque ellos han permitido que la agenda de impunidad se mantenga y se ejecute en la función judicial. Existe una clara agenda de beneficiar a cierto sector político en varios casos. Podemos hablar de muchos de ellos en esta tertulia, no obstante, yo voy a mencionar algunos. Por ejemplo, tenemos el caso del doctor Luis Rivera, que efectivamente es uno de los casos más emblemáticos, diría yo, en este momento. Yo le emplazo al doctor Terán
que explique por qué no se lo lleva al doctor Rivera y se lo premia en vez de sancionarle por hacer actitudes y enviar a la Asamblea Nacional una supuesta solicitud de enjuiciamiento a Jorge Glass, entre otros temas. Antes de ir con el doctor Terán, una pregunta. ¿Dentro de este plan de juicio político está el problema del concurso de jueces también o no está contemplado ahí? Estamos contemplando varios casos, efectivamente. Uno de ellos, y el análisis completo, es el de precisamente la designación del concurso para la designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Ese es un elemento. Ese es uno de los elementos analizados. Y no el obstante, otro no es el único argumento. Claro. ¿Y el otro qué sería? Lo de la... Hay varios elementos, varios argumentos que podríamos irlos profundizando en el tema. Bien, gracias, asambleísta. Doctor Terán, bienvenido, buenos días. Usted entonces es uno de los responsables, el principal responsable de la situación de violencia que vive el país por un enfoque de impunidad. Muchas gracias, muchísimo gusto, Carlos. Muy buenas mis saludos, señor asambleísta, qué grato conocerlo. Mi saludo a toda la ciudadanía. Pues, ¿qué debemos decir en esto? ¿Qué tiene que ver el Consejo de la Judicatura en que hayan crecido los índices de violencia, los índices delictivos, de inseguridad, del crimen organizado? Ese es un problema del tejido social. Ese es un problema que tiene que ver con el hambre, la desocupación, el desempleo, aquellas características propias de un Estado, de un gobierno deficiente que nos ha dejado la anterior administración. Por otro lado, se está mencionando, acabamos de escuchar, que dice que hay varios jueces que se ha permitido la impunidad, no ha dicho por dónde, ha mencionado decisiones de manera muy genérica en referencia a los jueces. Sepan, ciudadanos y ciudadanas, para que una justicia sea eficaz y eficiente, tiene que estar dotada de independencia y de imparcialidad. Es ilícito inferir en las decisiones de los jueces, pues para ello, para su examen, hay los recursos y las impugnaciones. Así también, la Corte Constitucional del Ecuador limitó el ejercicio del Consejo de la Judicatura al impedirle entrar a examinar sus conductas de manera directa en casos de error inexcusable, negligencia manifiesta o dolo, cuando la Corte Constitucional reseñó que previamente se necesita una decisión de un juez superior. Luego, la Corte Nacional de Justicia, en el presente año, en marzo, también limitó esta capacidad operativa del Consejo de la Judicatura al indicar de que no podemos suspender, imponer medidas preventivas a aquellos jueces que se los investigue por algún acto, doctor, de esta naturaleza si no hay una decisión superior. Esa es una camisa de fuerza que usted tiene para poder limpiar todos esos jueces corruptos, porque hay un montón de jueces corruptos en la justicia que están fallando a favor de narcotraficantes y mafiosos en este país. Esa es la verdad, ese es el relato. Y lo que dice Peñafiel es cierto. Usted podría ser el responsable de que esto no ocurra o sí ocurra. Bueno, pues para el efecto vivimos un Estado social de derecho, pero la propia Corte Constitucional se encarga de dar ese blindaje, en primer lugar, antes de la llegada a mi ejercicio como presidente del Consejo de la Judicatura, y luego la Corte Nacional ulteriormente. Y sepan, ciudadanos y ciudadanas, de que no solamente puede ser la única causal. Hace semanas atrás, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia emite una resolución con carácter general interpretativa en atención al artículo 109, numeral 1. Es una causal de destitución de los jueces cuando estos atentan contra la independencia judicial y dicen que no son responsables de aquella situación. Con esto no quiero decir de que exista una excusa, sino que al contrario, invito al señor asambleísta Peñafiel a que hagamos mesas de trabajo. Necesitamos una profunda revisión de la normativa para poder establecer esta cobertura de acciones en ese combate contra la corrupción. Usted plantea fortalecer al Consejo de la Judicatura. Fortalecer desde la Asamblea. Al Consejo de la Judicatura y al Poder Judicial para que estos actos de corrupción no queden en la impunidad. Señor asambleísta, entonces hay una invitación y hay una excusa, un blindaje constitucional que le impide a él actuar con más celeridad o con más determinación frente a lo que hacen los jueces. Aquí tenemos evidentemente un interés de lavarse las manos, estimado Carlos. Me pregunta el doctor Terán que hablemos de los casos. Hablemos de los casos. Caso Abigail, famoso asesinato hace pocas semanas nada más,
relacionado a un asesino que salió en prelibertad con muchas irregularidades otorgadas por el juez. De esta manera sale libre después de haber tenido una sentencia de 12 años. A los pocos días que sale libre, asesina a Abigail. Ejemplo. Tenemos el caso, hay varios casos, caso Rasquiña. Podemos quedarnos en ese caso de Abigail porque solo tengo un minuto más y quisiera que le diga, o sea, ¿cuál es el error de la judicatura en ese caso? En no sancionar a los jueces que merecen sanción cuando utilizan la ley y las argucias jurídicas para sacar a los delincuentes que inmediatamente salen, van a delinquir. Doctor Terán. Muchas gracias. Es un caso lamentable. Mis más sentidas condolencias a la familia del caso Abigail. En efecto, muchas de las veces me pregunto el por qué. El por qué quien tiene que impugnar no lo hace. ¿Por qué el SNAI? ¿Por qué la Fiscalía no impugna para que un juez superior emita la declaratoria jurisdiccional y nos activen en aquellas acciones? ¿Y usted no puede impugnar ante el juez? No somos parte. Es decir... ¿Pero de oficio usted no puede hacer eso, doctor? No podemos hacerlo de oficio, porque así lo ha dicho la Corte Constitucional del Ecuador, porque así lo ha ratificado el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, y estos casos no deben de quedar en la impunidad. Insisto, señor asambleísta Peñafiel, debemos sentarnos a revisar con todas las estrategias necesarias y fortalecer la legislación para dar esa seguridad ciudadana. Me voy a un primer corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Seguimos en Políticamente Correcto. Doctor Wilman Terán, volvamos al tema de la selección de jueces del Concurso Nacional de Jueces, en donde hay una comisión internacional que ha sido muy crítica con el procedimiento de este trámite, en el que dice que ha faltado transparencia, que es muy opaco y que ustedes se han negado a abrir y mostrar lo que se está haciendo en ese concurso, doctor. ¿Por qué? Carlos, con mucha cordialidad, cortesía, debo de indicar lo siguiente. Esa Comisión de Veeduría Internacional lo que hace es observar, no puede anticipar criterio. El decir de que ya se ha pronunciado invalidaría cualquier esfuerzo que estén haciendo por mostrar la verdad a la ciudadanía. Ellos al final del proceso emiten un informe. Amén de estas cuestiones, la normativa que regla para hacer el concurso ya fue establecida con anterioridad incluso a mi presencia en el Consejo de la Judicatura. Pero ellos han cuestionado el trabajo. Le hicieron a usted unas preguntas, les llamaron la atención las semanas anteriores. Dijeron ciertas expresiones, fuertes, pero vamos hablando de ello. 86 medios de comunicación en 22 provincias fueron los que transmitieron el lanzamiento del concurso. Fue en vivo, fue una cobertura... ¿En julio? Exactamente, en julio. Ha habido 504 publicaciones realizadas desde allí, de lo que es el avance del proceso, que ha tenido un alcance de 4 millones de personas, emitidos a través de los canales oficiales. Entonces, en ese sentido, todo el proceso ha ido avanzando de manera simultánea y transparente, publicitándose en la página web del Consejo de la Judicatura. Si hubiese habido alguna anomalía, si hubiese habido algún perjuicio de derechos, ¿no cree que alguno de los postulantes ya hubiese impugnado? Bueno, pero no ha sucedido aquello. Ha habido cuestionamientos a que se repitió un examen de confianza, que eso técnicamente es imposible, a una parte de todo el grupo de postulantes, dando 25 de los 192. Se ha cuestionado que en las comisiones de verificación de méritos estén subdirectores y directores provinciales puestos por usted y por la mayoría que usted comanda con el vocal Muñoz. Se han eliminado en algunos casos, como el caso de la presidenta de la Corte de Justicia de la SUAY, sus méritos de experiencia de 23 años de carrera, aparentemente por un error en el trámite, mientras que el mismo error, el mismo hecho insubsanable que comete un doctor de Manabí, a él sí se le da la valoración, es decir, una serie de anomalías en el proceso que está viciando el resultado final, doctor. Bien. Mauro Intriago, me refería al juez Mauro Intriago, el postulante. Ya. A ver, estimado Carlos. El conglomerado social que nos rige es democrático, es libre, podemos vertir opiniones y el límite a esas opiniones está en la verdadera razón, en la verdad.
el proceso de calificación de méritos es un proceso que ha sido puntuado, reglado de manera normal y natural. Si aquella jueza que usted dice se hubiese visto perjudicada, Alexandra Vallejo, sí. La jueza Vallejo se hubiese visto perjudicada, hubiera generado una impugnación. Pues al contrario, al no poder postular de la manera adecuada y oportuna, pues no ha meritado dichos puntos. Usted se ha referido a la persona Intriago. Magno Intriago. Magno sí. Intriago. Que hizo el mismo error en el trámite, pero a él sí se le respetaron sus años de experiencia. Le invito a que revisemos la página web. Cosa que no ocurrió con la doctora Alexandra Carlos, Vallejo. yo lo entiendo. Le invito a que revisemos la página web. Recuerdo, no voy a recordar la fecha exacta numéricamente, era un día viernes antes de elecciones, se emitió los informes, este juez Intriago quedó fuera del concurso, pasó sábado, domingo fueron las elecciones de segunda vuelta y a día lunes apareció una publicación, no me voy a referir a la autoría de la publicación, pero voy a parafrasear algo. Decía algo así: mientras todos estábamos preocupados en las elecciones, entre comillas, Don Wilman haciendo de la suya, subiendo 20 puntos. Le dio 20 puntos más, así. Algo así decía el tuit. Cosa absolutamente falsa cuando 3 días antes estaba fuera del concurso. No ha estado en el concurso, no ha prosperado su participación en el mismo, porque obviamente no ingresó la documentación de manera adecuada. Por otro lado, se menciona de que ha habido repetición de pruebas. De pruebas, de exámenes de confianza. Falso, de falsedad absoluta. ¿Por qué lo digo con esta firmeza? ¿Usted le está desmintiendo al doctor Murillo? Estoy indicando lo que precisamente ha sucedido y que la sociedad sea la que pondere y valore dónde está la verdad o dónde está la mentira. Asambleísta, ahí están unas primeras explicaciones de por qué dice Wilman Terán que no es irregular el proceso de selección de jueces. Más allá de lo pintoresco y el folclore natural que tiene el doctor Terán para explicar las cosas, aquí hay que ir a los datos específicos. En el proceso de recalificación de los exámenes, precisamente al doctor Intriago se le sube 20 puntos, pero si lo soltamos así el dato, pareciera que no es mucho. Yo quisiera compararle con el caso de la doctora Alexandra Vallejo, que en cambio tuvo 0 puntos en el mismo proceso de calificación y cumpliendo con todos los dice que elementos. No es cierto lo de Magno Intriago, asambleísta. Eso dice Wilman Terán. Les invito a revisar la página. Está desmintiendo a Fausto Murillo también. La página web, perdóneme, la página web del Consejo de la Judicatura habla de pura generalidad. Allí no se encuentran actas, no se encuentran... O sea, le intimo que no se encuentran elementos Es posible de que abramos en este momento y despleguemos la información en la web y doctor ahí Terán, están permítame, los nombres por favor, y los datos estoy en el uso de la palabra. Hablemos de más elementos. En la fase de oposición, aquí hay un banco de preguntas elaborado, entre otras personas, por personajes cercanos, familiares, del doctor Allen Berbera, un conocido correísta en el Ecuador. Lo propio incluye también a la doctora Mireya Pazmiño, que tiene su vinculación política claramente definida. Aquí lo que está pasando, ciudadanos, es que existe la agenda de impunidad que está filtrándose a través del Consejo de la Judicatura y lo que está buscando es imponer a la justicia una verdad que hasta la fecha no ha sido comprobada. Usted lo que está diciendo es que dentro de estas comisiones encargadas de elaborar los exámenes, las preguntas de los exámenes, está gente vinculada al correísmo. Absolutamente, así es. ¿Ya? Están los familiares del doctor Allen Berbera. La hermana, María La hermana y el cuñado. ¿Y el cuñado? Y la doctora Mireya Pazmiño, que también es vinculada al correísmo. Doctor Terán, ¿cómo se nos pasa este golazo? Ningún golazo, no comamos o sea, ¿qué tiene que ver Mireya Pazmiño en una comisión para elaborar jueces, pues, doctor? Yo tengo que decirle algo, los seres humanos no tienen que ser estigmatizados por ningún concepto. Hay que entender la siguiente cuestión. O sea, pero ella está ahí. Estuvo. Y tengo que aclararlo. Si usted me lo permite, yo lo explico. Si la prensa no lo decía, no lo sacaban. No es así. ¿Ya? A ver, okay.
La fuente, ciudadanos y ciudadanas, la fuente del comité de expertos no nació de la voluntad de ninguno de los vocales del Pleno del Consejo de la Judicatura. Al contrario, hubo un llamado de inscripción pública y abierta, donde propusieron los nombres diferentes fuentes académicas, colectivos sociales y abogados que libremente o colectivos que individualmente se iban inscribiendo. En vista de esto, uno, las áreas técnicas establecieron quienes acordaban estas habilidades, tenían los mismos requisitos y presupuestos para poder ser jueces nacionales. Dos, luego de eso pasaron esa información hacia los vocales del Pleno del Consejo de la Judicatura. Y más allá que verificar los nombres, lo que se verificó es, en primer lugar, que tengan una experiencia académica, según las diferentes ramas que vengan. Doctor, que Mireya Pazmiño, a quien no tengo nada en contra de ella, pero estuvo señalada incluso de haber manejado mal dentro del proceso político, de juicio político, todo el tema de Flopec y de Petroecuador. O sea, ya a ella le pusieron como una persona que tenía conflicto de intereses en ese tema y pese a ello manejó el juicio político contra Lazo. ¿No es esa razón suficiente como para alejarla de un proceso tan delicado como ese? Estamos hablando de un procedimiento de entrega de conocimiento académico, mas no estamos hablando de un procedimiento político. Pero eso es idóneo, es idoneidad también, esos bancos, pues, doctor. La idoneidad se basa en que haya una sentencia que la haya condenado. Mientras tanto, lo que usted indica es discriminatorio. Pero ¿no le genera a usted un tipo de, no sé, de prurito de decir, a ver, mejor a esta gente que tiene algo, no la ponemos? No, al contrario, debo de decir lo siguiente, se buscó personas de que tengan título profesional, que tengan posgrados, PhDs, que tengan academia, que hayan hecho publicaciones, que hayan ejercido la docencia. Luego de haber hecho ese filtro, salieron el número de personas que no los ha decidido Wilman Terán, sino que al contrario, el Pleno lo decidió. Y el Pleno en el presente se integra con 4 personas que lo aprobaron luego de haber revisado. Una última réplica para irme a corte, brevemente, doctor Terán, es el mismo argumento que se utilizó para sacar de la cárcel a alias Mito, el cabecilla, ciudadanos, cabecilla de los Lobos, de una de las bandas criminales más importantes en el Ecuador. En tan solo 2 horas salió libre después de un operativo que tuvo policías heridos, en donde hubo un aparataje policial y un operativo gigantesco. ¿Qué tiene que ver eso con el El argumento es el mismo, en vista de que no tiene una sentencia ejecutoriada, lo dejan libre. En vista de que no se demuestra una flagrancia, lo dejan libre. En vista de que tiene derechos y se impone una acción de habeas corpus, lo dejan libre. Estamos ante la toma total de la impunidad en la justicia. Tenemos en el Ecuador casos irrisorios en donde se utiliza el habeas corpus ya no para proteger derechos, sino para darle viabilidad a la impunidad de las grandes cabecillas del país y el Consejo de la Judicatura, impávido, sin hacer nada. Me voy a un siguiente corte comercial y seguimos aquí en Políticamente Correcto. Luego de un año sin titularizar la vacante, el Consejo de Participación Ciudadana escogió en febrero pasado a Wilman Terán como el presidente del Consejo de la Judicatura de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. El primer golpe que lo puso en el radar fue la acción de protección. El 10 de abril contra el Ministerio de Finanzas para exigirle $265 millones por supuesta disminución del presupuesto. El 29 de mayo, la fiscal Diana Salazar alertó sobre un informe de la Judicatura para suspenderla del cargo, hecho que se frustró. Fue un día después de que el Consejo de Participación de Allen Berbera buscara destituirla tras la denuncia de plagio de su tesis. Este tema tiene relación con la decisión de Terán de destituir con 2 votos el 19 de agosto al juez nacional Walter Macías, que tenía a su cargo el juicio contra 2 vocales de la Judicatura, Juan José Morillo y Maribel Barreno, por el caso Yori. Los procesos contra Salazar y Macías hicieron que el Pleno de la Corte Nacional le retirara el respaldo moral a Wilman Terán. Y una jueza de Pichincha devolvió sus funciones al juez Macías, quien luego destituyó a los vocales Morillo y Barreno. Esta crisis coincidió con la decisión de Terán de extender hasta 6 años más el periodo de los 6 jueces nacionales sin argumentos de fondo.
Uno de ellos es Luis Rivera, que acaba de pedir a la Asamblea la insólita autorización para enjuiciar a Jorge Glass por el caso de reconstrucción de Manabí. De la mano está el concurso que impulsa la Judicatura para escoger a otros 7 magistrados que ha recibido observaciones de una misión internacional. Todo este relato de hechos nos lleva a preguntarnos si Wilman Terán ha sentado las bases de una cuestionable impunidad. Bien, gracias Claudia por este nuevo reporte. Y empezamos este bloque con el asambleísta Peñafiel, porque usted en el primer bloque del programa hacía mención a la extensión de las funciones, de los años de funciones del juez Luis Rivera, y que él tiene una agenda política. ¿Qué podríamos resumir ahí para que en función de ese razonamiento el doctor Terán nos responda? Aquí hay que mencionar, Carlos, que el doctor Luis Rivera ha nulitado las sentencias a favor de Jorge Glass en el caso de Carlos Pareja y Anuseli. El doctor Rivera ha estado involucrado en el caso de la reconstrucción de Manabí, en el caso que está actualmente ya en la Corte Nacional de Justicia del recurso de revisión del caso Sobornos. Es decir, es un juez que tiene una intencionalidad política. El ofrecerle, por el solo hecho de ofrecerle a él la prórroga para beneficiarle y paradójicamente él actuar en beneficio de los intereses de Jorge Glass al solicitar una ilegal autorización a la Asamblea Nacional de Enjuiciamiento, evidencia su vinculación política y su interés político. Antes dime, doctor Terán, si los 51 o 52 votos del correísmo no se pronuncian por el tema de Glass, simplemente no le pueden enjuiciar porque el otro lado de la Asamblea no tiene 92 votos para avanzar con la autorización, ¿no es cierto? En mi opinión, Carlos, la autorización tiene que ser negada de plano por parte de la presidencia de la Asamblea. Pero si someten a votación. Si se somete a votación, tendremos que ver precisamente los votos que correspondan. No obstante, en principio, no debería ser aceptado doctor para Terán, el Pleno. ¿por qué usted le extendió más años al juez Luis Rivera en esta compleja votación, en esta compleja sesión en donde 2 votos hicieron más que 5? ¿Cuál es el razonamiento? Y sobre todo esta persona, Luis Rivera, que es la persona que tiene casos polémicos y que de una u otra manera ha beneficiado a Glass en el último tema, en el último caso, el caso de reconstrucción de Manabí. No es así. ¿Por qué no he hecho lo que usted está diciendo? No he extendido el plazo. Se le extendió, claro. No he extendido el plazo. Si usted me permite, yo le explico. La Constitución de la República del Ecuador establece que los jueces nacionales serán electos para un periodo de 9 años. Eso es ineludible. Por lo tanto, designar a jueces para periodo de 3 y 6 años es inconstitucional. Enmendamos aquel hierro que ha suscitado. Al enmendar aquel hierro es dar reconocimiento constitucional, es decir, no tolerar lo inconstitucional. Por otro lado, esta asignación del reconocimiento de los 9 años correspondió a una jueza del Tribunal Contencioso Tributario. Dígase de paso, aquellos jueces que fueron designados en el año 2021 para 3 y 6 años sin tener los 9 años como dice la Constitución. Es decir, el Consejo de la Judicatura era susceptible de sanción en ese ambiente. O sea, usted tenía que extenderles. Tenía que reconocer. Es mi obligación cumplir la Constitución y acatar la Constitución de la ley. Aquel funcionario y servidor que se vaya contra la Constitución es sujeto de responsabilidad. Por lo tanto, cualquiera que diga de que un juez nacional así se lo designa para 3 o 6 años, merece irse a la casa. Cosa 1. Cosa 2, no solamente son jueces penales, por favor. Hay una juez contencioso y el resto son penales. 2 jueces contencioso administrativo. Y los penales. Hay 2 jueces penales y hay una juzgadora y el que salió beneficiado acaba de emitir una sentencia súper polémica en el caso, mejor dicho, un pedido súper polémico en el caso Glass de reconstrucción de Manabí. Carlos, por favor, la materia prima con la que trabajan los jueces son juicios, no trabajan con otra cosa. Por lo tanto, independientemente de las causas que manejen los jueces, el derecho es para todos, no es excluyente de personas individuales, porque usted cuando se está viendo a las personas empieza entonces la tarea de estigmatización. ¿Y por qué Rivera le tenía que pedir a la Asamblea una autorización para juzgar a un ex vicepresidente que dejó de ser vicepresidente de la República en el año 2017? Tengo que decirle algo.
En primer lugar, no soy revisor del caso judicial. Ya, pero bueno, en segundo lugar, constan de independencia los jueces. En tercer lugar, la ley establece fórmulas a través de las cuales hay que solicitar el levantamiento de inmunidad a la Asamblea Nacional por conductas perpetradas cuando ejercieron tales funciones. Por conductas, sí, la conducta la ejecutó cuando era vicepresidente de la República, lo blinda la ley. Por otro lado, se ha mencionado el caso... Incluso la autorización de la Asamblea. Porque que le juzgue la Corte Nacional se entiende porque tiene fuero de vicepresidente. Pero que la Asamblea dé un trámite por alguien que ya no es vicepresidente Reformemos, es estirar la ley. Se juzga por la conducta actuada en esa época, no es en el futuro. Se ha hablado de Pareja y Anuselli. Yo fui el juez que sentenció en uno de los tantos casos. Yo emití condena. Se ha hablado del caso Sobornos. Yo soy uno de los jueces que emitió condena. Fui juez, condené esos casos. Entonces, si son sentencias radicadas por mí, en efecto condenatorio, ¿cómo puedo tener interés contradictorio frente a ello? Y Luis Rivera también tiene un proceso en el que usted está procesado, un caso en el que usted está procesado. Ha sido sorteado un caso donde le están solicitando iniciar un procedimiento y de ello hay que aguantar y respetar, ser juicioso con las decisiones judiciales. No nos da para suspicacias, doctor Terán. No, yo soy un hombre de derecho. ¿Quién se benefició o quién asumió esta resolución que usted dice de la Constitución de extenderle 6 años más? Está ahora de reconocerle el tiempo que le manda la 6 años más, le ayuda a Glass y tiene un caso, le tiene a usted en sus manos en un caso. Del comentario que estaban haciendo allí en pantalla, ¿no? Donde dice campea la impunidad. En el año 2022 se sancionaron muy pocos casos. Hasta el presente voy 256 sanciones. Las sesiones han... ¿Sanciones a jueces? A jueces, ¿Ya? fiscales. ¿Cuántas? 256. Ya, okay. Se ha hecho las destituciones a más de 62 servidores judiciales, cosa que no pasó en el 2022, cifra alarmante para el año 2021. Estamos avanzando. Pero, o sea, ni Maldonado ni Murillo hicieron lo que usted ha hecho. No han llegado a estos niveles. Ya, okay. Cosa 2, se habla de un juez nacional. Sí, en efecto, fue suspendido. Macías. Y en efecto fue sancionado con la destitución. Para ayudarle lo que no se a los vocales de la judicatura. No, señor. Los jueces manejan su materia prima, son casos, son causas. Ese es su medio de trabajo. Luego de 16 garantías jurisdiccionales que intentaban derribar esta decisión del Consejo de la Judicatura, la número 17, como muy bien lo dijo, una jueza le devolvió al cargo, se aceptó. Yo estoy dando el ejemplo al país. Ya, perfecto. ¿Sabe por qué? Permítame solamente esto. Porque una garantía jurisdiccional, independientemente de que penda un recurso, se cumple. Y esa garantía que ha indicado que le devolvió al cargo está en apelación. Por lo tanto, la última palabra no está dicha. Bien. 40 segundos para una réplica y cerramos con el una cosa en la última palabra. Y dígase también de paso que a los jueces que corresponde conocer dicha apelación, también les han implantado una indagación previa. Perfecto. Ahora me preguntaré dónde está la obstrucción a la justicia. Lo que ha dicho el doctor Terán respecto de la prórroga de los cargos a ciertos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Entre ellos Luis Rivera, sí. Es falso. Los jueces fueron seleccionados para sustituir a otros jueces que tenían un periodo específico y que se terminaba ya. O sea, no aplicaba, según usted, no esta aplica disposición ninguna interpretación. Ya, esta interpretación. La interpretación de darles a ellos una prórroga de 9 años. Eso es absolutamente ilegal e inconstitucional. Quien debe velar precisamente por el ejercicio pleno del derecho lo está incumpliendo. Parece que ahora en la Corte, en la justicia ecuatoriana, en vez de tener vacunadores en la calle, los tenemos ahora en la justicia. Doctor Terán, cerremos con usted, por favor, para irnos a corte. Bien, hay que indicar que la Corte Constitucional es la que indicó, incluso advirtió los vicios de ilegalidad por el proceso de evaluación que llevó el anterior Consejo de la Judicatura y que la Constitución tiene que interpretarse en beneficio y en favor de los derechos. Ningún ciudadano podemos interpretar ni dar una lectura diferente. Si la Constitución dice 9 años de forma taxativa,
¿Cómo interpretar 3 o 6 años? Caso contrario... El concurso se llamó para sustituir a los jueces, no para darles a ellos nuevos plazos, nuevos periodos. No, así mismo es, se llamó un concurso y los periodos de renovación parcial cada 3 años es para designar 7 jueces para un periodo de 9 años. Eso sí es interpretación. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Doctor Terán, ¿usted estaría dispuesto a volver a fojas cero este concurso de selección de jueces, tomando en cuenta que, aparte de la preocupación que ha mostrado esta misión internacional, tiene una acción de protección por parte del Colegio de Abogados de Pichincha en contra de todo el proceso, y que, por lo que ocurrió esta semana, la falta de quórum en las últimas sesiones para seguir avanzando este proceso no se ha dado, es decir, como que no tendría apoyo dentro del Consejo de la Judicatura? ¿No le obliga usted a revisar todo este proceso y quizás volver a empezar? Yo soy un hombre de derecho respetuoso de la norma y conozco claramente lo que dice la normativa. Si diera a fojas ceros y regresara por voluntad propia, implicaría ahí sí un incumplimiento de funciones. Se ha estado muy vigilante de que haya el acatamiento puro de la ley. Desde otra órbita, yo estoy dispuesto a acatar lo que la normativa dice. Es decir, no es mi gusto ni mi disgusto. Lo que dice la ley no es un efecto de interpretación. Si queremos darle otro sentido a la ley, es el momento para sentarnos y reformarla. ¿Y si eso le cuesta un juicio político, doctor Terán? Pues los juicios no son motivo para alarmarse. Al contrario, el juicio es un examen de valor de la verdad y yo estoy dispuesto a mostrarla, cueste lo que cueste. Asambleísta, ¿se debería volver a cero en ese concurso para nombrar a los jueces que faltan en la Corte Nacional de Justicia por todos los reparos que se han dado de varios sectores? Yo creo efectivamente, Carlos, que no solamente se lo tiene que dar a juicio, llevar a cero, sino el doctor Terán, el vocal Javier Muñoz y la ex vocal Maribel Barreno tienen que ser destituidos en los dos primeros casos y censurando a la doctora Barreno en el segundo. ¿En cuál es el segundo caso? El de la doctora Barreno, precisamente, que ha conformado la mayoría, que ha traído esta impunidad y la ha impuesto por sobre la ley, por sobre la moral y la ética. En ese sentido, entonces, ¿usted creería que la Judicatura sí tiene instrumentos como para replantear el concurso, más allá de lo que dice el doctor Terán, que él es respetuoso a la normativa y que tiene que seguir adelante con el proceso? Yo creo que estamos ante varios, digamos, iniciativas judiciales, jurídicas, que están en camino. El tema de la acción de protección presentada por el doctor Ocaña es una de ellas y creo yo que con mucho asidero y mucho acierto ha logrado poner los puntos sobre las IES en los elementos más sensibles del concurso, y con esa acción de protección debería darse de baja todo el concurso. Y claro, la responsabilidad política, no obstante, se mantiene. La baja sería tanto para la extensión de los periodos de estos jueces como el juez Rivera y también el del concurso. Ese sería un poco el sentido de la acción de protección del doctor Ocaña del Colegio de Abogados. En principio, tengo entendido que es el concurso nada más. No obstante, hay que revisar también la extensión ilegal que se le ha dado a estos jueces, porque se estarían ellos juzgando actualmente sin competencia y sin jurisdicción. Esa extensión es la que le dejó preocupada a la Corte Nacional de Justicia y por lo cual hizo que le retiraran el apoyo a la Judicatura, ¿verdad? Sí, paradójicamente quienes lo mocionaron, lo propusieron al doctor Terán, le quitaron incluso el apoyo. Estamos ante una realidad ya, la verdad es que no existe ni apoyo en las propias personas que lo mocionaron. Y eso no hay cómo negarlo. Doctor Terán, ¿usted pensó tal vez en renunciar a la Judicatura luego de que la Corte Nacional le retirara el apoyo, cuestionara lo que ocurrió con este tema de los jueces? Yo me debo estrictamente al pueblo ecuatoriano, no me debo a un grupo la Judicatura de le nombró, pues. La Corte Nacional le nombró. Le puso una terna. Le puso una terna que designó el Consejo de Participación. En la terna, y me designó el Consejo de Participación Ciudadana. Ahí se corta el cordón umbilical. O sea, el hecho de que usted haya salido del origen de la Corte Nacional y ellos le retiren moralmente el apoyo, ¿no es una causal como para decir, me hago a un lado, doctor? Oiga, vamos a hablar de casuística y de historia. Llega un vocal al Consejo de la Judicatura y el presidente de la República le dice que renuncie.
y ya le explicó el vocal, esto pasó con el vocal Javier Muñoz. Claro, el año pasado. Exactamente. Pues ese es un ejercicio de ejemplificación de que no hay ningún vínculo de relación. ¿Y qué le dijo Lasso al vocal Muñoz? ¿Por qué razón le dijo Les dijo que renuncie. Porque le perdió la confianza, porque un corrupto, le dijo más o menos. Algo así, sí. Y yo no me voy a dedicar a defender. Y le retiraron la visa a Estados Unidos al vocal de la Judicatura. Ese es problema de él. Yo hablo acerca de lo mío. Pero no es una sanción moral que le retiren la visa a Estados Unidos. Bueno, eso lo deciden las autoridades. Yo respondo por lo mío. Ya. A mí escucho muchas cuestiones, no voy a discutir con quien no entiende la normativa, pues para el efecto existen los expertos que entienden la normativa, porque más allá de todo, ¿cómo va a ser interpretación? Si el artículo 182 de la Constitución dice la Corte Nacional de Justicia estará integrada por juezas y jueces en el número de 21, quienes se organizan en salas especializadas serán designados para un periodo de 9 años. Taxativo. Claro. Entonces, no tiene sentido discutir con quien habla de que es una interpretación, lo contrario. Lo que sí estoy aquí presente, la ciudadanía a la vista, me conocen todos por donde he pasado, pueden hablar cualquier cosa, pero jamás un acto de corrupción, jamás en una decisión que haya emitido Wilman Terán, se puede expresar corrupción alguna, se puede expresar que haya ilicitud alguna de ninguna manera. ¿Usted se siente cercano a la Revolución Ciudadana como personaje, como juez, como funcionario, doctor? ¿Se siente protegido por ellos? Oiga, al nivel de que desde el día 1 empezó el ataque mediático a asignarme y estigmatizarme pese a ser un hierro, claro, ¿cómo no me voy a sentir cercano? Porque todo el mundo empieza a hablar de que es correísta, dice esta cuestión, este otro. Veo ciertos actos, me sorprende. Yo fui juez en el caso Sobornos. ¿Ya? Yo condené, yo apliqué sentencia de condena. Y lo digo frontalmente porque es una realidad. Yo formé parte de la Comisión de Transparencia y Verdad, caso Angostura. Imprimí el informe con el cual se removió varios ministros del régimen correísta. Luego fui secretario del CONAGOPARE, secretario general del CONAGOPARE y director nacional de asesoría jurídica. Y tuve que hacer el pie al costado, ¿sabe por qué? Porque yo sentía una invasión correísta. Pero le estigmatizan, le desfiguran a la persona, solo tal vez porque no le conocen, solo tal vez porque hay una cultura de discriminación, pese a que habemos personas que estamos difundiendo una cultura de inclusión, que no se discrimina a nadie por su condición, por su pasado, que no se etiquete, que se respete esa dignidad humana. Ahora, que no por construir plataformas políticas se pretenda desnaturalizar a un ser humano. Asambleísta, de lo que hemos podido más o menos recabar información, de lo que nos ha planteado el presidente de la Asamblea en las últimas horas, en el sentido de que los juicios políticos serán juicios cronológicos, el juicio político a la Judicatura irá para finales de 2024, inicios de 2025. Eso quiere decir que estamos hablando de un hecho que a lo mejor ni siquiera se llega a realizar y estamos haciendo política alrededor de eso, doctor. Bueno, las facultades propias de los legisladores están en la ley y allí está también el de iniciar juicios políticos. El orden cronológico con el cual ingresan tendrá que ser respetado, sin duda alguna. Nosotros esperamos que exista una reflexión de parte de la Comisión de Fiscalización para priorizar lo necesario. Hay que entender. Ustedes van a pedir que se priorice. Nosotros vamos a pedir que se priorice. No obstante, hay que reconocer y hay que saber, y para los ciudadanos hacerle entender que la inseguridad y la corrupción también funciona a través de los jueces. Y esos jueces tienen un controlador, un regulador, que se llama Consejo de la Judicatura. Si el Consejo de la Judicatura... Que está muy maniatado, dice el doctor Terán. Y él ha mencionado los procesos legales que impiden que... Lo cierto, estimado Carlos, es que el Consejo de la Judicatura es el único ente que puede sancionar o llamar la atención a los jueces que incumplen la norma, que incumplen la ley o que utilizan su cargo para beneficiar a favor o en contra de ciertas corrientes políticas o espacios políticos. Se le ha estigmatizado al doctor Terán, eso es lo que él nos dice. Yo no creo que se lo ha estigmatizado, yo creo que él se ha estigmatizado con sus acciones y con sus omisiones.
ellas hablan por sí mismos. Curiosamente, los beneficiarios de todas las acciones que tiene el doctor Terán y esta mayoría que se conformó en el Consejo de la Judicatura tenían una vinculación política. Pero si él ha fallado en el caso Sobornos, ¿por qué esperar que él esté urdiendo alguna trama como para garantizar la impunidad del correísmo? Sería como contradictorio de lo que nos ha dicho el doctor Terán. La impunidad trabaja, estimado Carlos, desde la óptica también de la contradicción. Utilizan también la contradicción. Aquí lo que hay que mirar son los hechos, resultados finales. Aquí tenemos 44 muertes violentas por cada 100.000 habitantes y los jueces que juzgan a los delincuentes los liberan inmediatamente. Y esa no es culpa de la Fiscalía también. La Fiscalía tiene su labor y su papel, sin duda alguna. Y su responsabilidad. Y su responsabilidad. Pero aquí lo que hemos visto es que ciertos jueces son perdonados por parte del Consejo de la Judicatura o simplemente no se les inicia acciones por el hecho de que estén en una cercanía política con un sector específico. Me voy a un corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en etapa de conclusiones. Asambleísta Jorge Peñafiel, ¿por qué es políticamente correcto fiscalizar la gestión de Wilman Terán, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura? Lo políticamente correcto, ciudadanos, es reflexionar. Si el país no funcionaba, se tuvo que ir Guillermo Lasso. Si la justicia no funciona, se tiene que ir Wilman Terán. Doctor Wilman Terán, ¿qué es lo políticamente correcto? Como nunca antes en la historia, una acción inédita de protección en defensa de los derechos ciudadanos por la violación del Poder Judicial. Los hechos hablan más allá de las palabras. 256 procesos disciplinarios, más de 70 destituidos durante este periodo como nunca antes en la historia. 20 ataques a las instalaciones judiciales, 20 ataques armados, 4 de ellos han resultado con fallecimientos de servidores judiciales. Y seguimos viendo la indolencia. Quieren retener el paso de purificación y depuración de lucha contra la corrupción por medio de estas cifras que son inéditas, nunca antes en la historia ha existido. Y bien, el principal desafío que tiene el Ecuador por delante, incluso más allá de la estabilidad económica, es volver a ser un país de paz. Y para ello, el papel de la justicia y sus operadores es fundamental. Wilman Terán, como presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, no ha logrado despertar todavía la confianza necesaria en amplios sectores del país, precisamente por las actuaciones que han emanado de ese organismo. Y allí confluyen dos angustias muy poderosas. La sensación de que la Judicatura es extremadamente laxa con los jueces que liberan a los mafiosos y narcodelincuentes. Y el doctor Terán esta mañana nos ha dado una explicación a su juicio judicial de por qué esto no opera. Y también los instrumentos que, como el concurso de los jueces de la Corte Nacional, puede abrir la puerta a una penosa agenda de impunidad de la cual la Revolución Ciudadana y sus líderes podrían ser los máximos beneficiarios. De momento, y por efectos de esa misma agrupación política, todo indica que Wilman Terán tiene todavía oxígeno en la Asamblea Nacional de cara a un juicio político que podría extenderse hasta finales de 2024. Por lo tanto, ya está en él y en su despacho dejar todas estas dudas nacionales y proyectar una gestión seria e independiente que permite el renacer del sistema judicial. Hasta el próximo programa.